Con 25 minutos, volvemos con más información. Frente a qué estamos, Oscar, porque ya final de sexenio y pues subastas por aquí, subastas por allá. No recuerdo yo una acción así. Recuerdo o en la historia moderna del 2000 para acá, Eduardo Burs intentó vender Telemax para final de sexenio, es decir, y se hizo también todo un debate al respecto. No recuerdo unas ventas así de final de sexenio que puede estarse cocinando atrás, porque esta gente de Palacio no da paso sin guaraches y se me hace muy extraño que estén dando mucho de qué hablar, o ya la transición y el amor, ya, o el amor es ciego ya, yo creo, entre Alfonso y Claudia, que ya pues pueden estar haciendo lo que quieren. Nótese la ironía. Oscar, buenos días, adelante. Bueno, aclaro exactamente. Bueno, gracias, Ignacio Lagarda, escuchándonos, nuestro colaborador. La Casa de Gobierno está en Miramar, no está en San Carlos. Gracias por la corrección. Bueno, está para Guaymas, ¿no? Llegando a Guaymas por allá, por la casa. ¿Qué hacer con esos bienes inmuebles? Oscar Cerrato, bienvenido o buenos días. Tú traes el pulso, fuiste los primeros que detectaste esas compras de final de sexenio, esas ventas de final de sexenio muy extrañas, terrenos y todo lo que quiere vender el Estado. Sí, muy buenos días, Buenos días. Luis Alberto, a ti y a todo tu auditorio. Sí, efectivamente, pues yo creo que habría que empezar a decir, como hace un par de semanas lo dijimos, no hay nada nuevo bajo el sol. La otra parte que creo que es relevante decir que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Y cuando digo que no hay nada nuevo bajo el sol, esta venta nocturna que de fin de temporada que se propala en el boletín oficial del Estado el jueves 8 de julio para presentar bases esta semana y que culmine en una subasta, bueno, no una subasta, ¿no? En una venta sobre cerrado para inicios de agosto, pues estamos viendo de que es algo que comúnmente sucede, de que antes de irse los gobiernos buscan deshacerse de ciertos bienes bajo una estela, por hay que decirlo, de sospecha. Y aquí de sospecha por dos razones. La primera es de que evidentemente necesitan dinero en efectivo para poder saldar sus cuentas antes de irse. Y por otro lado, siempre se sospecha de que todas estas ventas llevan destinatario. Tú mencionabas ahorita el caso de Telemax con Burs, pero también los bienes del dominio privado del gobierno del Estado en el sexenio de Beltrón se enajenaron en su gran mayoría. Todo lo que era el antiguo Country Club, aquí en Hermosillo, que era propiedad del gobierno del Estado, pasó a manos de privados, así como una buena parte de los terrenos que eran contiguos al parque. Pero fue el final de sexenio de Beltrones también. Sí, sí, fue a final de Ah, sexenio, o sea, fue el último año, o sea, entonces en esas ventas Bueno, nocturnas, no extraña, ¿no? Porque Raúl Navarro era el secretario también entonces, con sí, Beltrones, y pues, con Pavlovich, digo, es la misma escuela, no extraña sí, entonces, sí, sí. pero Entonces, o sea, quienes hemos venido siguiendo el gobierno del Estado por muchos años, no nos extraña que en estas ventas de fin de sexenio, y aquí básicamente yo debo decir, ¿el Estado debe de tener inmuebles no productivos? Pues yo te diría que no, porque en realidad no es la función del Estado ser un terrateniente o alguien que se dedica a la especulación inmobiliaria. De los 29 inmuebles que hoy en día presentan a venta, de que es una lista larga que ahí la estaban pasando ahorita en, en pantalla, pues vienen inmuebles en Quino. Los inmuebles de mayor valía son un terreno muy grande que está en el Parque Industrial Sánchez Taboada de Guaymas. Ya hay un terreno también muy grande aquí en Hermosillo, en la carretera La Colorada, ambos con valores de referencia importantes. El de Hermosillo, el de la carretera La Colorada, tiene un valor de referencia de 84.998.000 pesos y el terreno de 1.127.000 metros cuadrados en el Parque Industrial Sánchez Taboada es con un valor de referencia
de 102 millones de pesos. Aquí la pregunta importante, más allá de la venta, que es muy cuestionable, es cómo se hizo el gobierno de estos terrenos, porque pues, un parque industrial ya establecido con muchos años, o un terreno en la carretera La Colorada, o terrenos en Valle Aquino, o un terreno de 80,000 metros en el Real del Aramito, que es algo que tiene mucho tiempo, pues no es normal que sean propiedad del gobierno del Estado. Ayer en otra entrevista que daba la directora de Bienes y Concesiones es de que a veces el gobierno se hacía de terrenos por donaciones. De aquí en realidad no son donaciones. Hay gente que a veces paga, cosa que les debe al gobierno del Estado, llamas impuestos, o hay canjes de propiedades donde les paga un bien con otro bien. Y creo que esa parte que lo busqué en la página de transparencia de la Comisión de Bienes y Concesiones, y al estilo de la casa, por la página de transparencia de bienes y concesiones no aparece, ¿no? La otra parte que también es importante decir es el destino. Estamos hablando de que nuevamente, así como hace 6 años, nos dicen de que la venta nocturna o la venta de inmuebles de fin de temporada va a ser para el fondo de pensiones del ISTESON, ese mitológico fondo de pensiones del ISTESON, el cual una y otra vez viene a dar dolores de cabeza. Y cuando digo que los carniceros de hoy serán las reses del mañana, si tú te acuerdas, hace 6 años, con gran escándalo y con gran bombo y platillo, se hablaba de que era ilegal, inmoral, inclusive hubo demandas penales por esa insuficiencia de aportaciones del gobierno del Estado al fondo de pensiones. Denunciaron penalmente a Tere Lizárraga y a Ricardo Esqueda, que por cierto, demandas que no llegaron a nada. Y tampoco les pidieron disculpas, evidentemente. Yo creo que es importante decir que cuando el fondo de pensiones y el ISTESON evidentemente sí tiene un déficit actuarial de 130,000 millones de pesos, lo cual pues es 2 veces el presupuesto del gobierno del Estado, pero también hay que decir que en 2019 al ISTESON se le presupuestaron 6,986 millones de pesos, pero por otro lado, en los ajustes que hace el gobierno durante el año, ese presupuesto se lo bajaron en 1,591 millones de pesos. El gobierno dejó de entregar 1,591 millones de pesos en 2019 al Fondo de Pensiones del ISTESON, y en 2020 dejó de entregar 167 millones de pesos. Estas son las cifras en el estado analítico del ejercicio de presupuesto que presenta el mismo gobierno del Estado. Aquello que acusaban hace 6 años la administración actual es lo mismo que están repitiendo, y además aquella horripilante fórmula de vender bienes para pagar el hoyo del fondo de pensiones, pues resulta que ahora es una maravillosa idea. Creo que aquí nos deben una explicación y me gustaría ver pues cuándo vienen las denuncias penales que este mismo gobierno pone, porque si hace 6 años tipificaron como una conducta penal lo que se había hecho, pues seguramente en un acto de congruencia pues van a tener que poner denuncias penales contra quienes no hicieron esto. Por cierto, es importante mencionar que hacen Oscar, los 29 inmuebles que quieren vender, ¿a cuánto suman? a 278 millones de pesos. Son 29 inmuebles con un valor de referencia de 278 millones de pesos. Pueden no venderse todos, y por otro lado, pueden venderse en un monto superior. El mecanismo de venta de presentar ofertas a sobre cerrado es el mecanismo más opaco y además que pone en desventaja al gobierno del Estado, porque si se buscara maximizar el precio, pues se hace una subasta, lo que hacen en algunas otras partes del mundo. Y inclusive aquí en México se hacen subasta, las cuales
por COVID van a decir que no se puede hacer, pero hay muchas formas de hacer subastas dinámicas de forma electrónica. Entonces, yo creo que la otra parte que ¿Qué hay que decir, significa sobre cerrado para la gente que no lo puede entender? O sea, para es sobre decir, cerrado, tú vas a ir esta semana, pagar 5,000 pesos por comprar las bases. Va a haber una junta de aclaraciones donde tú puedes hacer todas las preguntas que quieras hacer sobre los inmuebles a vender y tú vas a dejar un depósito de garantía, creo que es el 10% de la operación, en un acto de seriedad y posteriormente a eso tú vas a ir a presentar en un sobre cerrado tu propuesta. Vas a decir, sobre este inmueble en Vallequino que tiene un valor de referencia de 1 millón de pesos, yo ofrezco 1,100,000 pesos. Se van a abrir todos los sobres. Espero no usen el notario 113 como garante de legalidad. Y una vez que se abran todos los sobres, van a decir, esta es la propuesta mejor y se le asigna la venta a esa persona, el cual tendrá X número de días para completar el pago, ¿no? Que evidentemente esperan sea antes de que se vaya este gobierno, ¿no? Entonces, como son procesos de sobre cerrado con toda oscuridad, porque no hay una transparencia en cuánto son las pujas que hay, pues pueden decir, abrir el sobre elegido y los otros tirarlos a la basura y la verdad no vamos a saber porque solamente conocemos el monto al cual se vendió. No conocemos el monto ni la identidad de las otras personas que proponen. Entonces, pero son ¿cómo es posible mecanismos. todo eso? En verdad, qué increíble de final de sexenio con esa maniobra beltronista, por lo que me dices. ¿Así la hizo Beltrones también? ¿A No, sobre cerrado? ellos los vendieron a sus cuates nada más, ¿no? O sea, Bueno, no había los mecanismos de transparencia y además, pues seguramente hicieron un proceso de licitación que lo publicaron en el diario de menor circulación y cuando menos nos dimos cuenta, ya los inmuebles del dominio privado del gobierno del Estado habían pasado a manos de particulares. y aquí La se otra trata que parte, los inmuebles del dominio público del gobierno de no, Sonora, ¿los quieren vender o no? no, estos son de dominio privado. De Y aquí dominio también, también. es importante decir, el gobierno tiene dos tipos de inmuebles, de dominio público y de dominio privado. Sí, claro. Aquellos del dominio público, para poder venderlos, tiene que desincorporarlos del dominio público mediante un acto de Congreso y una vez que se pasen al dominio privado, estos son susceptibles de venta. Por ponerte un ejemplo, el gobierno del Estado no puede vender el Palacio de Gobierno. Tendría que, porque es del dominio público, una vez si decide venderlo, pues tiene que ir al Congreso y decir, quiero desincorporarlo del dominio público para pasarlo al privado y una vez en el dominio privado es susceptible a venta. Y entrando en ese tema, el gobierno del Estado en 2015, y aquí voy a usar el balance de, del gobierno del Estado, porque ya hay una contabilidad patrimonial que presenta, el gobierno del Estado tenía un patrimonio más o menos de 35,000 millones de pesos, que es al 30 de septiembre de 2015, ya firmado por este gobierno, dicen, la hacienda pública ascendía a 34,500 millones de pesos. Al 31 de diciembre de este año, la hacienda pública presenta Al del al del 2020. 2000, al del 2020, la hacienda pública presenta un deterioro de 37,000 millones de pesos. La hacienda pública o el patrimonio del gobierno del Estado era menos 2,492 millones de pesos. ¿Qué es lo que quiere decir? Todo aquel patrimonio que se le dejó al gobierno del Estado al inicio de esta administración ya no existe y todavía a diciembre se debían 2,492 millones de pesos. En términos coloquiales, estamos ante un estado en bancarrota. Evidentemente, los estados y los países no quiebran, porque
no son como las empresas, pero sí tenemos de que la hacienda pública desapareció y todavía se debe una cantidad de 2.500 millones de pesos. Esta parte que viene de los ejercicios de contabilidad gubernamental no se ha ventilado y creo que es importante. La otra parte que tenemos que decir, los bienes que están vendiendo, que son de todos los sonorenses, van a beneficio o van para resarcir un mal del listezón que tiene una obligación importante con los trabajadores del Estado, pero los trabajadores actuales y anteriores del Estado son una minoría de este gobierno del Estado y parecería ser que todo el gobierno del Estado y todos los contribuyentes los estamos pagando para rescatar el listezón una y otra vez. Creo que en el tema legislativo, tú te acuerdas que el gobierno de Burs hizo una reforma al listezón, lo cual requería de disciplina financiera y que todos pagaran sus cuotas. Seguimos sin una disciplina financiera y sin que paguen las cuotas. Este gobierno no hizo nada para reformar la ley del listezón, ni tampoco la ley del unison, que van de la mano. Tenemos un déficit de una agenda legislativa del gobierno que se va, y las consecuencias de no haber actuado de forma correcta en el diseño legislativo y de no haber actuado de forma correcta en el manejo financiero, tenemos que de un Estado con un patrimonio significativo de casi 35,000 billones de pesos, hoy en día se encuentra en quiebra. Si nos vamos a hace 6 años, se hablaba de que había una bancarrota evidentemente financiera, porque el Estado tenía serios problemas de liquidez, pero también se hablaba de una bancarrota moral. Y aquí yo creo que es importante decir, nos deben mucho en materia de transparencia, en decir qué pasó con todo ese patrimonio del gobierno del Estado, dónde están los fondos del listezón que el Congreso del Estado presupuestó a solicitud del Ejecutivo, porque acuérdate que el Congreso no le cambió ninguna coma a los presupuestos del Ejecutivo. El Ejecutivo, en forma económica, decidió quitarle dinero al listezón y hoy en día vienen a decirnos, para salvar al listezón hay que vender más bienes. Se vendieron 2 estadios, que por cierto estaban etiquetados para el listezón. El primero lo anunciaron, bueno, los 2 estadios se vendieron al gobierno federal a raíz de una pregunta que hizo Priscila Cárdenas de Proyecto Puente en una mañanera, tú recordarás. Se habló de que iban para el listezón. El primero es cuando se vende el estadio Héctor Espino, lo anuncian con bombo y platillo. Cuando reciben el dinero el Tomás Oroz Gaitán, aparece una nota en el informe financiero de fin de año del gobierno del Estado, pero no hay ningún anuncio público de que ya recibieron el dinero. Y esos 900 millones de pesos que recibió el gobierno del Estado, no sabemos. Nos van a decir de que fue para terminar el edificio, que eventualmente será un hospital general. Nos van a decir que fue para la contingencia sanitaria del COVID. También un préstamo autorizado para ambos efectos. No sabemos exactamente qué se ha hecho con ese dinero, y lo que sí sabemos es de que se deja un Estado en cesación de pagos, de que se van a dejar deudas con proveedores a números que ellos presentan en su presupuesto por el orden de 8,300 a 9,000 millones de pesos, que van a ser las ADEFAS que van a dejar de este gobierno, más la deuda bancaria, más la deuda de cadenas productivas. Y yo creo que la especulación es de qué tamaño va a ser el hoyo cuando abran los libros. ¿De qué tamaño será el hoyo cuando abran los libros? Porque acuérdate que... Se supone que van a informar. A mí aquí me dijo el mismo Mar del Valle que van a informar cómo se encuentren. De hecho, hace 6 años, si recuerdas, Telemax transmitió las reuniones entre funcionarios. Aquí no sabemos nada ni cómo va. Nada es nada. Digo, yo creo que si hay un compromiso moral y debe Alfonso Durazo transparentar lo que le entreguen y cómo le entreguen, al margen del amor ciego que se traen, que está bien. Digo, nadie quiere una cacería, ¿eh? Y qué flojera, que como hace 6
6 años que no sirvió para nada. Digo, ya sabemos, 3 años, se la llevó los primeros 3 años de este gobierno, fueron perseguir, fabricar y linchar. Y ya sabemos cómo termina, para nada. Bueno, Eso no, pero sí, pe- oye, pues todo lo que está pasando, ¿quién le va a pedir sí, cuentas? sí, pero aquí estamos ante un caso que es idéntico a uno que provocó denuncias penales por parte de ellos. Acuérdate, la señora de las cajas vociferaba y además fueron a la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto, eso y la carabina de Ambrosio resultó lo mismo, a presentar denuncias penales por lo que había pasado en Istezón. Hoy en día lo que vemos es silencio. Yo creo que por el bien del próximo gobierno, pues evidentemente va a tener que empezar con una rendición de cuentas de qué es lo que recibe, porque si no lo hace, pues una vez que lo reciba y si se queda callado, pues él tendrá, el nuevo gobierno y el gobernador electo Durazo tendrá que asumir el costo. Pero aquí estamos ante un acto, pues yo te diría, de bancarrota financiera, porque los números de un patrimonio negativo así lo indican, pero también estamos de una bancarrota moral en el tema de congruencia. No puedes llegar y denunciar penalmente y además mediáticamente a quien se les pusiera enfrente para dentro de 6 años repetir el mismo comportamiento y desafortunadamente terminar en la misma nota. Entonces, creo que esto va a dar para mucho. Ojalá, no estoy en contra de que vendan los inmuebles porque no, el gobierno del Estado no tiene por qué tener una posición de bienes no productivos ni de especulación inmobiliaria. Sí deberían hacerlo en base a una subasta dinámica. Y la otra parte, lo que decía la persona de bienes y concesiones ayer en una entrevista, de que lo que ya se vendió, que son 487 millones de pesos, que teóricamente iba para el Listezón, le preguntan, oye, se le entregó el Listezón, dice, bueno, nosotros le informamos a Hacienda, y Hacienda lo metió a la licuadora. ¿Por qué? Porque no aparece en la contabilidad y no aparecen los números de transparencia de bienes y concesiones, que por cierto es una página espantosa. La otra parte que es importante, en realidad son 3 fondos. Está el fondo de pensiones, está un fondo de salud y está un fondo de vivienda. Y el mismo Istezón pues tiene su propia licuadora. Quienes se fueron, el señor Contreras, tú recuerdas, hace algunos meses decía que había dejado el Istezón como gotita de agua y de que estaba asegurada su permanencia y su viabilidad financiera y además pretendía ser candidato a lo que Sí, se le ofreciera, ¿no? Entonces, pues conclusión, ¿dónde está el señor Contreras explicándonos, no? conclusión, Oscar, ya para cerrar por el tema, conclusión. Mira, mi conclusión es de que me duele mucho decir que estamos ante una bancarrota moral, de una ausencia de congruencia del gobierno que se va. Me preocupa mucho las ventas nocturnas, así como no estuve de acuerdo en su momento con la venta de Telemax y tampoco me gustaba la venta nocturna de Guillermo Padres. Creo que esto se debe de parar, se debe de transparentar y deben de abrir los libros. El hacer ventas 5 minutos para las 12 no solamente deja un mal sabor de boca, viene a ser la punta del iceberg de lo que veremos el 7º año de este gobierno, cuando se empiecen a abrir los libros y nos demos cuenta de lo que pasó. Cuando se apague la música, prendan las luces y les quiten el barril, la fiesta se acabó. Ay, ay, ay. Pues veremos cuál es el pronunciamiento, reitero, de los que se deben pronunciar la administración entrante, Alfonso Durazo y su equipo, porque no han dicho nada. No es posible que todos los sectores prendan alertas y ellos, pues nada. Entiendo que están muy felices por el triunfo, está bien, reitero. No a la persecución, no al eso, pero todo esto lo que me estás platicando y que tú lo has dado seguimiento, ¿no hay un pronunciamiento en serio de todo esto? Veremos qué dice la directora de Bienes y Concesiones mañana, que reitero, tenía una entrevista hoy en Proyecto Puente y la dijo que era para mañana. Pero qué bueno, mejor, así nos has explicado todo tú y el auditorio tiene más claro y mañana que ellos digan que frente a qué estamos. Gracias, Oscar.
Muchas gracias y buen día. Buenos días. Ojo con lo que está ocurriendo, en verdad. Esperemos una respuesta de ambas autoridades, las salientes y las entrastes. Volvemos con más información y qué dice el auditorio. Volvemos.